Ahí arrancó. Bien, perfecto. Ahí llegó el Facu, que estaba recién. Igual somos 15, estamos un poquito menos que antes. $16. Bueno, vamos. Cualquier cosa, la subimos a la teco, el link y queda grabado. Bien. Bueno, lo que hablábamos recién, los modelos contables, esa es la pantalla compartida, la ven, ¿no? Sí, se ve, Fede. Perfecto, buenísimo. Entonces, los modelos contables, lo que decíamos recién, un modelo se hace en realidad para simplificar la realidad, ¿sí? Para poder entender mejor la realidad. Y en este caso, los modelos contables se hacen para poder entender lo mejor posible qué es lo que sucede con los estados contables. Un modelo contable lo que va a mostrar es justamente digamos, la misma contabilidad o los mismos estados que nosotros ya sabemos hacer por suerte, pero de diferentes formas, ¿sí? O de diferentes maneras. Pero siempre va a ser el mismo estado contable, eso es lo que es importante. ¿Sí? Estoy viendo. Bueno, vos fíjate cualquier cosa si llega a querer entrar alguien más, porque evidentemente nos faltaba alguien. Sí, sí, sí. Bien. Esto yo no puedo ocultar de alguna forma. Bien, entonces, siempre es lo que decíamos, es un intento de representar la realidad a fin de explicar su comportamiento o evoluciones, simplemente para entender mejor la realidad. Ahí tenemos a alguien más que quería entrar. Los estados contables van a tratar de explicar la situación patrimonial, financiera y económica de los entes, así como la evolución, justamente qué es lo que va a pasar. Ustedes se acuerdan, ¿no? Teníamos el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución de patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Y cada uno nos iba mostrando alguna diferente parte justamente de nuestra empresa. Un modelo contable justamente es un conjunto de criterios o parámetros para confeccionar los estados contables. Lo que decíamos, siempre va a ser la misma información, pero presentada de acuerdo a diferentes criterios o diferentes parámetros, pero siempre la misma información, ¿sí? Acordémonos de eso porque si no vamos a estar agarrándole después. Los parámetros son 3 en realidad, ¿sí? Ahí esta presentación es medio escueta. Pensé que tenía alguna otra un poquitito más linda, che. A ver si... Bueno, no. Bueno, los parámetros son 3, fundamental. Unidad de medida, ya vamos a explicar qué quiere decir, capital a mantener y criterios de evaluación, ¿sí? Esos son los 3 parámetros que vamos a definir para definir un modelo contable. La unidad de medida nos va a permitir definir entre 2 opciones. Uno es que sea moneda homogénea y el otro es que sea moneda heterogénea. ¿Hasta ahí me siguen? Ahí viene Constanza. ¿Qué quiere decir que tenga moneda homogénea? ¿Sí? Que vamos a tener en cuenta los cambios de poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener en cuenta la inflación. Cuando nosotros elegimos una unidad de medida heterogénea, que es la otra opción, no vamos a tener en cuenta los cambios del poder adquisitivo de la moneda, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. Nosotros armamos un estado contable y sumamos todos los numeritos, sea del mes que sea. ¿Sí? No nos interesa si hubo inflación o no hubo inflación. Pero ahora vamos a elegir entre 2. Que no nos importe qué es lo que sucede con la inflación, o que sí lo tengamos en cuenta y reconozcamos el poder adquisitivo, el cambio del poder adquisitivo de la moneda. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Lástima que no tengo uno un poquito más bonito. Bueno, esto lo vamos a ver después. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, primer parámetro, unidad de medida. 2 tipos de unidad de medida. Moneda heterogénea, no tengo en cuenta la inflación.
moneda homogénea si tengo en cuenta la inflación. ¿Sí? El segundo parámetro que vamos a tomar en cuenta es el capital a mantener. ¿Para por qué es importante poder definir el capital a mantener? Porque de acuerdo a cómo yo defino el capital a mantener, vamos a definir cómo es el resultado del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros definimos el capital a mantener como el dinero que invierten los socios, que es en realidad como lo define el capital financiero, ¿qué vamos a decir? Si una empresa comienza a existir y los socios invierten 1.000.000 de pesos, si la empresa tiene, cuando termina el primer ejercicio, más de 1.000.000 de pesos, quiere decir que esa empresa ganó, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el capital a mantener es 1.000.000 de pesos porque los socios invirtieron 1.000.000 de pesos. Si después de eso la empresa tiene más dinero que eso, quiere decir que ganó. Si yo les dijera que los socios invirtieron 1.000.000 de pesos al comienzo y después a mitad del ejercicio invirtieron 500.000 pesos más y a fin del año tiene 1.200.000, ¿qué quiere decir? ¿Que ganaron o perdieron? Están todos muy callados, ¿qué pasó? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿No se fueron todos? Yo lo Muy escucho. callados, muy ¿Están todos callados. callados? Ah, bien. Me parece que lo pusieron a grabar y se fueron todos. Listos. Bueno. Hola, profe. Ah, bien, ahí está. Vamos, Antonella. Escucho, pero no puedo contestar porque voy manejando, así que no puedo. Escucho Ay, nomás. joder. Bueno, perfecto, no hay problema. Bueno, ¿qué pasa? Si los socios dijimos que invirtieron al principio de año 1.000.000 de pesos, después invirtieron 500.000 y al cierre tienen 1.200.000, quiere decir que en realidad perdieron 300.000 pesos, ¿no? Deberían haber tenido 1.500.000, que era lo que habían invertido, que era el capital financiero que deberían mantener, y en realidad tienen menos, por lo tanto perdieron, ¿sí? Eso es el mantenimiento del capital financiero. La otra opción es mantener el capital físico. ¿Cuál es, digamos, a qué se refiere cuando define el capital físico? El capital físico es la capacidad operativa que tiene la empresa. ¿Qué es la capacidad operativa? Es la capacidad de producción que tiene definida la empresa en un principio. Entonces, supongamos que una empresa es capaz de producir 1.000 motos por año, ¿sí? Si dentro de un año esa empresa tiene la capacidad de producir 1.200 motos por año, quiere decir que en realidad obtuvo ganancia. ¿Por qué? Porque la empresa es capaz de producir más, ¿sí? Entonces, el capital físico u operativo se define de esa forma. Entonces, si aumenta la capacidad de producción, tienen una ganancia. Si mantiene la capacidad de producción, en realidad no obtuvo ni ganancias. Si baja la capacidad de producción, tuvo resultado negativo. ¿Qué es lo bueno del capital financiero? El capital financiero, lo bueno es que es muy fácil de comparar empresas o comparar, o sea, entre empresas, entre ejercicios e incluso entre inversiones. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, voy a invertir 10 millones de pesos en una empresa y dentro de un año veo cuánto es lo que gané, eso lo puedo comparar con haber puesto 10 millones de pesos en un plazo fijo, haber comprado dólares, haber hecho algún otro tipo de inversión en fondos comunes de inversión o lo que fuere, o haber invertido en otro tipo de empresa que también haya invertido 10 millones de pesos, que probablemente exista alguna otra en el mercado. Ahora, si yo quiero buscar una empresa que también produzca motos, que también produzca 1.000 motos, y que en el mismo momento haya producido las 1.000 motos, ya es mucho más difícil. Entonces el capital físico u operativo es mucho menos comparable, ¿sí? Por eso es que en realidad, en general, se usa muchísimo más el capital financiero. ¿Qué es lo bueno de mirar el capital físico u operativo? Porque tiene alguna ventaja, por eso existe. Es que en realidad, filosóficamente, nosotros estamos pensando la empresa desde adentro. Porque realmente, si la empresa tiene más capacidad de producción, quiere decir que la empresa realmente está mejor, ¿sí? En cambio, si tengo algún resultado
financiera, bueno, si tengo el mantenimiento del capital financiero y tengo algún resultado porque tengo más dinero, no necesariamente tiene que ver con que la empresa tenga una capacidad operativa mejor. ¿Mm? Puede ser que haya tenido algún rendimiento financiero por alguna inversión en dinero que tenga, puede haber un montón de cosas, justamente nosotros en el flujo de efectivo lo vemos, ¿sí? Bueno. Y por último, el tercer parámetro es el criterio de evaluación aplicable al patrimonio al cierre, esto es importante, al cierre del ejercicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No se asusten que nosotros hablemos tan en abstracto porque después lo vamos a repasar en la práctica y además vamos a hacer ejercicios de cada uno, así que no se hagan problemas. El criterio de evaluación aplicable al patrimonio al cierre tiene dos opciones. Una es que sea valores históricos, que es el valor de costo, que nosotros ya lo vimos y ya lo reconocemos, ¿sí? Siempre lo vimos, se acuerdan, ¿no? Cuando dijimos que el costo era el precio de contado, más los gastos necesarios, menos los descuentos, etcétera, etcétera. Eso era el valor histórico o de costo. Y la otra opción es aplicar un valor del presente, o sea, un valor corriente, ¿sí? De todas formas, ahora lo vamos a ver, bueno, no sé si ahora o cuando lo veamos directamente en criterio de evaluación, siempre voy a tener que tener en cuenta que no puedo sobrevaluar nuestros activos. Acuérdense que la contabilidad siempre tiene el principio de lo devengado, que nos va a decir, o sea, el principio de lo devengado se basa en el principio de prudencia. El principio de prudencia, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Difícil porque no... Que tiene que ser objetiva. Sí, pero además el principio de prudencia lo que nos decía era que siempre entre dos valores de activos yo tengo que elegir el menor, ¿sí? Y entre dos valores de pasivo tengo que elegir el mayor. Entonces, nosotros vamos a poder evaluar tanto a valores históricos como a valores corrientes, pero siempre teniendo en cuenta ciertos límites, ¿sí? No puedo sobrevaluar los activos. Entonces, cuando yo tenga la unidad de medida, que era el primer parámetro, ¿qué unidad de medida se utiliza para evaluar el patrimonio? Tenemos la moneda homogénea, heterogénea o nominal, que son las mediciones contables que nosotros tenemos y que no vamos a tener en cuenta la inflación, ¿sí? No sé si la vieron pasar atrás a mi señora, cualquier cosa le vamos a decir que venga a saludar directamente y listo. Entonces, en este caso, si nosotros tomamos en cuenta la moneda heterogénea, como habíamos dicho hace un ratito, no tomamos en cuenta la inflación, ¿sí? Y la otra opción es tomar en cuenta la moneda homogénea o constante, que sí vamos a tener en cuenta realmente el poder adquisitivo de la moneda, y vamos a tratar de corregir esos errores que se producen por el cambio del poder adquisitivo de la moneda, y lo vamos a ajustar para que las mediciones sean todas homogéneas. Bien, ¿saben lo que quiere decir inflación, no? Todos saben lo que quiere decir inflación. Qué difícil que es, che, si no me responde ninguno, está re complicado. Antonella maneja y responde. Que se va ajustando los precios acorde a cómo va subiendo el valor de la moneda. La inflación es el aumento generalizado de los precios, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestra moneda va a ir perdiendo poder adquisitivo. La deflación es justamente lo contrario, que la moneda va a aumentar su poder adquisitivo y que los precios en general van a ir disminuyendo. En Argentina, bueno, en Argentina, ¿sí? En general nosotros tenemos un instituto que se llama INDEC, que es el que mide la inflación. Y tenemos dos índices que son en general los más comunes, el índice de precios al consumidor y el índice de precios internos al por mayor y PIM. De acuerdo a estos índices nosotros vamos a calcular la inflación. Después ya lo vamos a ver en la práctica cómo lo calculamos. Los estados contables sufren los efectos de la inflación y nos producen un montón de cosas, lamentablemente. Por suerte ahora son muy fáciles de ver,
pero en algún momento, cuando no teníamos tanta inflación, era muy difícil de verlo, y ojalá que perdamos la memoria, como digamos, que la inflación deje de ser un problema en nuestro país. Pero bueno, más allá de eso, vemos muchos errores que se producen en los estados contables, muchas distorsiones, que son los saldos de cuentas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a estar sumando un resultado, supongamos, de el gasto de gas de enero de un año, lo voy a comparar con el gasto de gas del mismo año de diciembre. Y obviamente que, por más que el importe fuera el mismo, el valor de eso es totalmente diferente. Ya lo vamos a ir viendo, por supuesto. Se produce distorsión en los resultados de venta, en los cargos de amortización, en las comparaciones de un año al otro o de entre mismo ejercicio. Y además, y obviamente es muy importante, poder calcular el resultado por exposición a la inflación, o RECPAM, que se llama resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda, que también ya lo vamos a ver, no será un problema, que es lo mismo. Pero bueno, todas esas son las distorsiones que se van produciendo en los estados contables. Para eso la contabilidad ideó una solución práctica, por supuesto, que es tratar de ajustar los estados contables para que ese cambio del poder adquisitivo de la moneda se vea reflejado en los estados contables y de alguna forma mitigue un poco esas distorsiones. Este ajuste tiene un objetivo básico de que las cifras de los estados contables quedan expresados en moneda homogénea al momento de cierre, ¿sí?, del ejercicio. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es clasificar las partidas en dos tipos: en las partidas monetarias y las partidas no monetarias. Y acá es muy importante que presten atención para tener en cuenta los parámetros que definen qué es una partida monetaria y qué es una partida no monetaria. Las partidas monetarias son las partidas que tienen un valor cierto en moneda legal, de curso legal del país, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, un billete de 1.000 pesos siempre va a valer 1.000 pesos, no puede valer 1.200 pesos. ¿Sí? Cualquier crédito o deuda en moneda nacional, si no tiene cláusulas de ajuste o de indexación, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Siempre va a valer lo mismo. En cambio, el resto, las partidas no monetarias, que serían todo el resto de las partidas de activo, algunas de las de pasivo y todas las de patrimonio neto y las de resultado, quiere decir que miren, el precio, miren lo que dice acá, puede subir o bajar el precio de acuerdo a si hay inflación o no hay inflación. Por ejemplo, la mercadería puede valer 1.000 pesos, después puede valer 1.200, después puede valer 1.500 y no pasa nada, no es un problema. La maquinaria lo mismo, los rodados lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, escucha todo lo que decía. Vale, vale. Por ahora creo que sí. Bien. Bien, el RECPAN, o resultado por exposición a la inflación, es el resultado por la tenencia de los activos y pasivos monetarios expuestos a la inflación. A ver si acá tiene algún ejemplo o no. ¿Quieren que hagamos un pequeño ejemplo? Sí, vamos a hacer un pequeño ejemplo matemático porque yo me aburro. Si no. Denme un segundo. Voy a abrir un Excel. ¿Se ve ahí el Excel? Sí, profe. Gracias. Bien, supongamos que yo tengo 1.000 pesos, ¿sí? Al principio de un ejercicio. Y que en la inflación del año, por ejemplo, esto digamos que era en enero del 2025, y que la inflación de todo el año 2025 es del 20%. Entonces, en diciembre de 2025 yo se supone que debería tener 1.000 pesos por 1,2. ¿Sí? O sea que hoy debería tener 1.200 pesos. Ahora,
Si esto es una partida monetaria, como caja, por ejemplo, y esto es un billete de 1000 pesos, yo en diciembre de 2025 ¿voy a tener 1000 pesos o voy a tener 1200? Voy a tener 1200 pesos. 1000 pesos. Exacto, voy a seguir teniendo 1000 pesos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo debería tener 1200 pesos y solamente tengo 1000. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿yo gané o perdí por seguir teniendo 1000 pesos? Perdí. Perdí, exactamente, porque debería tener 1200 pesos y tengo solamente 1000. Por lo tanto, perdí 200 pesos. ¿Se entiende? Eso es lo que sucede con la inflación, con las partidas monetarias. Sí, se entiende. Perfecto, buenísimo. Entonces, sigamos con esto. El siguiente parámetro que habíamos visto era el capital a mantener, ¿sí? Y decíamos que justamente el capital a mantener nos va a permitir definir cuáles son las ganancias o no. La ley de sociedades justamente nos va a decir que podemos distribuir solamente las ganancias cuando estén líquidas y realizadas. Por eso es tan importante definir el capital a mantener. Bueno, nada, esto se trata de preservar el capital, obviamente, porque es la inversión que han hecho los socios o los inversores o terceros, y si adoptamos un criterio u otro, justamente nos va a permitir distribuir resultados que corresponden o que no corresponden. Los dos criterios que habíamos hablado eran capital financiero y capital físico. ¿Sí? Mantenimiento de capital financiero, lo que habíamos hablado recién, me adelanté un montón. Tiene mayor flexibilidad, tiene capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, a las demandas, a los cambios sociales. Por eso es que es lejos el más utilizado el mantenimiento del capital financiero. La ganancia es sobre la base del criterio del capital aportado en dinero. Es muy simple, que no provenga de nuevos aportes de los socios. ¿Se acuerdan del ejemplo que habíamos dicho? El concepto de capital financiero es el que siempre se ha aplicado y sostenido por la doctrina contable hasta el presente en su gran mayoría. ¿Mm? En cambio, en el capital físico, lo que habíamos hablado, es que el objetivo es el mantenimiento de la capacidad operativa o productiva. Este es el concepto filosófico que habíamos dicho. No se identifica por el dinero aportado, sino por el valor de los bienes necesarios para mantener una capacidad operativa. ¿Sí? Existe ganancia solamente si la capacidad productiva o física u operativa excede al final del periodo la que tenía al inicio del periodo. ¿Cuáles son las desventajas? Obviamente que es muy poco comparable con otras empresas, porque tendría que buscar una empresa que tenga exactamente el mismo tipo de capacidad de producción, lo cual es dificilísimo, obviamente. Cuando yo cambio de tecnología de producción, ya no podría utilizar el mismo capital físico, tendría que redefinir el capital. Y además, si cambiamos de rubro, tendría que pasar exactamente lo mismo, ¿no? Porque no puedo definir, si yo me dedico a hacer motos, como habíamos dicho, si me pongo a fabricar mesas, tengo que volver a definir el capital físico que quiero mantener. Bien. Y después nos queda lo que habíamos dicho de... Un segundo, que ahora le vamos a ver. Lo que habíamos hablado de los dos criterios de evaluación. Ay, ¿dónde estás? Vete. Bien. Eh,
¿Se ve ahí el flyer que dice teoría contable? Sí, sí, se ve. Perfecto. Sí, profe. Gracias. Bien, habíamos dicho que teníamos dos principios, ¿sí? O dos tipos de criterios, los dos criterios de evaluación. El principio de costo, que en realidad lo que nos va a decir es que nosotros tenemos en la contabilidad, ¿se ve el cursor cuando yo lo muevo? Sí, ¿no? Nosotros teníamos la contabilidad evaluada a valor de costo. ¿Sí? Esto es fundamental. Entonces, después, ¿qué es lo qué es lo que habíamos dicho? Yo no puedo sobrevaluar mis activos, que habíamos dicho, por el principio de prudencia, nosotros entre dos valores de activos siempre teníamos que tomar el menor. Entonces, el principio de costo siempre va a respetar a rajatabla el principio de costo, ¿sí? El principio de prudencia, perdón. Entonces, ¿qué nos va a decir? Tengo que calcular el valor límite primero. ¿Cuál es el valor límite? El valor límite es el menor entre el costo de reposición y el valor neto de realización. ¿Qué quiere decir el costo de reposición? El costo de reposición es un valor de entrada y el valor neto de realización es un valor de salida, ¿sí? Costo de reposición es lo que me cuesta volver a comprar en el momento de cierre el producto o lo que yo estoy evaluando al cierre, ¿sí? Y el valor neto de realización es todo lo que yo puedo llegar a obtener si yo lo vendo. ¿Cómo se calcula el valor neto de realización? Es el precio de venta de contado menos los gastos necesarios para poder vender. Entre el valor neto de realización y el costo de reposición voy a tener que elegir el menor. Y ese va a ser mi valor límite para poder compararlo con el costo que tengo. Ahí voy a definir justamente que tengo que, digamos, que no puedo sobrevaluar el activo. ¿Por qué? Porque si a mí volver a comprarlo o venderlo me cuesta menos que el costo, mi activo claramente ya no vale lo mismo, vale menos. Entonces, el modelo de costo, ¿qué va a decir? Yo evalúo a costo, calculo el límite, elijo el menor, entre el costo y el valor límite, vuelvo a elegir el menor, y esa va a ser la evaluación que yo voy a dejar de acuerdo al modelo. Y el segundo criterio que habíamos dicho era el criterio de valores corrientes. Y en este caso, este criterio, el de valores corrientes, no va a respetar tan a rajatabla justamente prudencia. ¿Por qué? Porque va a decir lo mismo ahora. Va a decir, yo tengo en la contabilidad a costo. Ahora, para poder evaluar a valores corrientes, sí o sí voy a tener que evaluar a un valor de cierre del ejercicio. Entonces, ¿cuál va a ser el valor que voy a tomar? Va a ser costo de reposición. Y lo mismo que habíamos dicho, ¿yo puedo evaluar a costo de reposición sin comparar con un valor límite? No, por supuesto que no, porque si no estaría, o sea, corre el riesgo de sobrevaluar los activos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el valor de utilización económica, que no se preocupen, que nosotros no les vamos a pedir que ustedes lo calculen, sino que se los vamos a dar, que es cuánto es el ingreso que me podría llegar a dar un bien por usarlo, ¿sí? Y el valor neto de realización, que era el que nosotros habíamos dicho recién, el valor de poder venderlo, precio de venta menos los gastos de venta. Entonces, de esos dos, no va a elegir el menor, va a elegir el mayor, o sea, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo llegar a obtener de ese bien? Y ese va a ser el valor límite. Después va a decir, bueno, ¿cuánto es el costo de reposición? Lo compara con el valor límite y de esos dos va a surgir la evaluación del modelo de acuerdo a valores corrientes. Pero fíjense que en este caso todos los valores son valores de cierre, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente son valores corrientes. ¿Mm? Bueno, eso es más o menos un resumencito de lo que son los modelos contables. No se asusten, vayan a leer los capítulos del libro de teoría contable, que son del 6 al 10, que hablan todos sobre este tema. El libro de que Juan Carlos Martín también les puede ayudar. Esto les va a quedar grabado, lo pueden llegar a ver un montón de veces. La presentación y este resumencito de evaluación se los vamos a dejar también, así que no sean problema. Y en las clases prácticas, que vamos a empezar el jueves, vamos a empezar a ver tema por tema y vamos a ir aplicando cada uno de los parámetros justamente que definen un modelo contable y después de eso vamos a mezclar todo. Así que, por favor, no se pierdan las próximas 2 o 3 clases porque vamos a empezar a aplicar todos estos criterios uno por uno y después todos juntos. ¿Sí? ¿Dudas? Seguramente van a tener un montón. Bastantes en lo último, pero
Pero Sí, capaz que con la práctica ahí. claro, cuando lo apliquemos con números en el pizarrón y eso va a estar mucho más claro. No se hagan problema, no se asusten, porque verlo así en abstracto es una cosa y después verlo en números es mucho más sencillo. Ok, ok. ¿Sí? Sí, sí, totalmente, Ramiro. Las notas deberían estar para hoy. Tuvimos una complicación con la clase de hoy, por eso es que nos llevó medio tiempo y fue medio a las corridas, pero estoy en falta yo tengo que terminar de corregir, espero poder subir las notas dentro de un rato nomás a la noche y el jueves les mostramos los exámenes. Voy a dejar de grabar, así